con Dios. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se acercó a él se subió a la barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas de muchas cosas y les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, 60 y hasta 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra, es decir, se cae. La semilla sembrada entre los espinos es la que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que esta no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él le respondió: no, porque al arrancar la cizaña podría también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y que la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Y esta hermosa lectura que acabamos de tener son las parábolas con las que Jesús enseñaba a las personas, a sus oyentes. Él, a través de historias, traía el reino de los cielos en palabras, y las personas tenían la oportunidad de comprender. Y leímos Mateo capítulo 13, del verso 1 al 9, y luego nos dimos un salto hasta el verso 18 al versículo 30. Fíjense que leía un comentarista que hablaba acerca de estas parábolas, y me encantó mucho lo que decía, porque dice: todos tenemos la capacidad de escuchar la palabra del Señor, pero lo que decide qué fruto vamos a dar es el corazón del que escucha. Y eso me hacía reflexionar, porque creo que muchas veces nosotros tenemos la capacidad de escuchar la palabra del Señor, pero nos volvemos alguna de estas semillas según la condición que nuestro corazón tenga. Si nuestro corazón está sano, por ejemplo, y está libre de prejuicios, no vamos a ser la semilla que no tiene la capacidad de recibir la palabra. Si nosotros nos convertimos en una persona que sí atiende la palabra, pero que está más ocupado en otras tareas, ¿verdad? Lo que los espinos la ahogan, pero nosotros también podemos tener la capacidad de tener un corazón sano, en donde tenemos la disposición de escuchar la palabra del Señor, aplicarla a nuestra vida, que creo que ese es el gran reto, o escucharla y traerla a la acción. Pero el corazón de cómo lo vivimos puede marcar esa tendencia, porque todos podemos escuchar la misma palabra, pero la reacción o el resultado puede ser diferente según nuestro corazón. Totalmente. ¿Y cuánta gente nos está escuchando ahorita? Ahorita vemos aquí muchos que tal vez hemos leído esta parábola varias veces, pero tenemos que, como tú bien decías, preparar nuestro corazón para recibir, o analizar y pensar cómo está nuestro corazón para poder recibir esa semilla que el sembrador quiere poner en nuestro corazón para que pueda dar mucho fruto. A mí me llamaba la atención, vi algo que nunca había tal vez visto y lo leí 100 veces, y hice dibujitos, les debo decir, me gusta hacer dibujitos, y empecé a ver, bueno, la primera semilla cayó sobre el camino, la segunda en donde estaban las piedras, la tercera en los espinos, y la otra en la buena tierra.
cuando estaba viendo eso, noté que en 3 decía, oye la palabra. Y solo en una decía, entiende, oye y entiende la palabra. Y nunca de verdad lo había visto. O sea, fue una palabra que resaltó y dije, no puede ser. Claro, ¿cuántos de nosotros podemos ir? Tal vez usted fue el día de ayer a la iglesia, usted se congregó, usted escuchó palabra, pero no la entendió. No la procesó su mente, su corazón, y se dispuso a trabajar y a vivir conforme a esa palabra. Y me hizo de verdad recapacitar y decir, Señor, cada vez que lea tu palabra, ¿cuántas veces tal vez escuchamos la Biblia o solo medio que leemos un versículo? Pero lo que el Señor nos está pidiendo para preparar nuestra tierra es escucharla, entenderla, para que realmente sea un corazón preparada la tierra, abonada, yo no sé qué se le echa a la tierra, Pastor Ricky, pero la cosa es que esté así lista para dar mucho fruto, que es la palabra del Señor. Así que, amigos, no solo escuchar, sino entender lo que estamos escuchando de Dios para poder dar mucho fruto. Y todo parte de la iniciativa de querer buscar, ya sea escuchar y meditar en la palabra de Dios. Porque eso es lo interesante de esta parábola, que el sembrador tiene la semilla ahí. Y Él está dispuesta a otorgarla. Es decir, la palabra de Dios nosotros la tenemos en diferentes versiones, en diferentes formatos, pero realmente el fondo es nuestra disposición de querer, ya sea escucharla de inicio, ya sea meditarla en ella para producir fruto. Entonces aquí el llamado es tener esa necesidad o esa hambre o ese deseo de día a día de buscar la palabra de Dios, de buscar esa semilla. Y totalmente de acuerdo con ustedes, ya va a depender de nuestro corazón cómo va a caer esa semilla, es decir, la palabra de Dios en nuestra vida. Y aquí lo interesante es, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Hay momentos en mi vida que me identifico como la palabra llega y no produce fruto, se seca en mi corazón. Hay a veces que estoy tan abrumado en otras actividades o con otras prioridades que entonces la palabra se comienza a morir en mi corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar conscientes de decir, no, la palabra la tengo que buscar, la tengo que atesorar en mi corazón y que ella produzca fruto. Y para eso yo necesito realmente dejar mi ego por un lado y que realmente la palabra sea la que florezca. Permitirle al Señor que trabaje en nuestro corazón, ¿verdad? En esa tierra, porque a mí me gusta muchísimo. Y es eso, como dices, ahorita lo hemos leído tantas veces, ¿verdad? Y uno lo vuelve a leer y más de algo vuelve a... Uno nota diferente, aprende algo nuevo, pero fíjense que me llama la atención porque en realidad el sembrador salió a sembrar y la semilla era buena y era la misma semilla. Y entonces es lindo porque sale el Padre, ¿verdad? Dios Padre sale y Él nos da su palabra y lo bueno es que la semilla es buena. Es la misma semilla que todos recibimos. Pero lo que hace la diferencia al final en el resultado es el tipo de tierra en el cual cayó. Y nosotros podemos tener, y me gusta porque Frank aquí de manera muy vulnerable creo que nos representa a todos cuando dice, yo he pasado por eso. Yo a veces he recibido la palabra del Señor y no la he recibido en una buena tierra. Probablemente fue eso, me emocioné por un ratito, pero después se me olvidó. O tal vez los afanes de este mundo ahogaron esa palabra que el Señor me dio. O tal vez uno va a la iglesia ese día y está con la mente en otra ubicación y la palabra no llega ni siquiera a la mente ni al corazón. Completamente. No, y es bien interesante. Entonces, no es para venir y decir, sí, es que lo que pasa es que hay algunos, ¿verdad? Que son como espinos. En realidad todos hemos pasado por eso, pero saben que algo que me gusta muchísimo desde la perspectiva de la siembra es que al final la tierra, todas las tierras bien trabajadas pueden dar fruto. Y fíjense que eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque en la agricultura nosotros vemos aquí, se nos habla del camino. Cayó junto al camino y dice que no pudo dar buen fruto. ¿Por qué? Porque sencillamente el camino está muy compacto. Cuando uno camina por un espacio por mucho tiempo, esa tierra se compacta y entonces se vuelve impermeable. Pero nosotros podemos trabajar esa tierra, ¿verdad? O sea, subsolarla, ararla y todo, y esa tierra entonces recupera la capacidad de poder absorber humedad y poder dar un buen fruto. Donde hay espinos, uno puede limpiar esa tierra, quitar los espinos y entonces darle la oportunidad que la semilla puede caer en tierra y fructificar. Y donde hay piedras, nosotros podemos venir y remover las piedras. Entonces me gusta muchísimo, ¿y saben por qué se los digo? Porque puede ser que alguien cuando escucha esto diga, sí, pero bueno, y si yo soy esa tierra, es como, así ya me tocó, ¿verdad? Ajá.
Pero fíjense que no, en el Señor lo lindo es que si nosotros le damos la oportunidad, Él va a trabajar nuestra tierra y va a limpiar lo que sea necesario, va a retirar lo que sea necesario, va a trabajar la tierra y entonces vamos a tener la capacidad de recibir su palabra y poder dar fruto, y fruto en abundancia. Entonces me emociona porque el Señor no nos dejó ahí como, bueno, sí, es que Ricky, sí, aquel está lavado porque Ya no hay piedra. pedregal, ¿verdad? ¿Me entienden? Talpetate. Ajá, es lindo. Entonces, Sí. nosotros cobremos ánimo en eso. Si le permitimos al Señor, Él va a trabajar nuestra tierra. Y nuestro corazón va a ser un corazón entonces que va a poder recibir tu palabra y va a poder dar fruto. Y dice, ¿verdad? A 30, a 60 o a 100 por uno. Y ustedes saben que en el tema de agricultura es interesante porque ya recibir imagínense, una cosecha de 100 por uno es impresionante. Pero hay algunas plantas, algunos árboles que pueden producir todavía más que el 100 por uno. Y recuérdense que no es 100%. 100% sería sembré una y recibí una. Sí. 100 por uno significa sembré una y recibí 100. Pero fíjense que hay, por ejemplo, el árbol de morera. El árbol de morera puede producir 1 millón de semillas al año. Una semilla puede producir 1 millón de semillas al año. Nosotros aquí en Guatemala nos gusta, ¿verdad? El maíz, ¿verdad? Uno puede sembrar maíz y si uno tiene una buena cosecha, una semilla de maíz puede rendirle a uno hasta 1000 granos de maíz. Wow. Entonces, es impresionante porque si no nos da la capacidad en Él de poder trabajar nuestra tierra y que nosotros podamos fructificar, ¿verdad? O sea, exponencialmente. Ala, yo quisiera agregar algo ahí y escuchando a Ricky, justo dije, Ricky, cuando yo venía dije, menos mal está Ricky, que sabe de siembra, de tierra. Porque yo sembré en el colegio, sembrábamos frijolitos Eso ha sido lo en único algodón. que yo he hecho en mi vida. Y no sé si mi frijolito reventó, Se moría. ¿no? Porque no le eché agua. Y justo a eso quería ir cuando dice que hay un sembrador. Si nosotros tenemos una tierra, queremos sembrar, yo llamaría al experto y le diría, decime qué necesita la tierra, qué es lo que le tengo que hacer a la tierra, cómo lo tengo que hacer. Y pensando en eso yo decía, ¿cuántas veces decimos, Señor, no me haráis, porfa? No pases el rastrillo, porfa, porque es que me duele, no quiero sufrir o no quiero lo otro, o te pediría que no pase esto. Pero entonces, ¿queremos o no queremos que realmente el Señor haga el trabajo que tiene que hacer en nuestro corazón? Y eso es realmente depositarnos y decir, Señor, ni siquiera sé yo qué hacer. Tal vez cuando ya nuestro corazón está tan endurecido, tal vez hemos pasado por mucho dolor, tal vez hemos pasado por situaciones difíciles. ¿Sabes qué? Tienes razón. A veces uno no sabe qué hacer con su sentimiento, uno no sabe qué hacer con su preocupación, uno no sabe qué hacer con ese dolor, pero Dios sí sabe. Dios sí es el sembrador que sabe qué le toca hacer a tu tierra para que esté lista, para que dé mucho fruto. Así que creo que nosotros como esa tierra es decir, Señor, aquí estamos. Tú sos el experto, trabaja en nuestro corazón. Ahora, desde esa perspectiva yo les pregunto, si el corazón es la tierra y la palabra del Señor es la semilla que debe dar fruto en nosotros, ¿qué cosas deberíamos notar para saber que estamos siendo la tierra con espinos o el pedregal? ¿Qué cosas deberíamos de notar en nuestro corazón a una autoevaluación de decir, uy, hoy estoy siendo tierra con espinos, o estoy siendo el pedregal, o soy tierra fértil? ¿Cómo podemos evaluarnos en el De corazón? una forma práctica, yo diría evaluar nuestras prioridades. Porque, como dice ahí la palabra de Dios, a veces las preocupaciones, que están en forma negativa, pero a veces en forma positiva, puede decir, los triunfos, nos pueden alejar de la semilla. Y comenzamos entonces a buscar otras prioridades y entonces lo que era prioridad para nosotros, que era la palabra de Dios, deja de ser prioritario. Yo diría primero las prioridades. Lo otro que también a veces puede ser alarma es cuando tenemos una necesidad, queremos la palabra de Dios llega en nosotros, produce cambios en nuestra vida y como todo va muy bien, entonces olvidamos ya estar nuevamente en contacto con la semilla y entonces ahí es donde caemos en alguno de estos campos que la parábola dice. Entonces yo diría prioridades y realmente estar evaluando qué es lo que tenemos en primer lugar en nuestra vida. Excelente. Ricky. Yo creo que, perdón, Florecita, creo que podríamos hacer nosotros de una manera muy práctica el ponerle intención a nuestra manera de vivir como cristianos. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces hacemos las cosas en automático. Incluso los domingos, ir a la iglesia. Yo siempre digo, uno como es domingo, es como toca ir a la iglesia, ¿verdad? En el mejor de los casos vamos a la iglesia, porque habrán algunos que tal vez no van, pero
Si uno dice, es que yo voy a la iglesia los domingos, y fíjense que esto ha sido un ejercicio para mí. Y a veces digo, yo voy a ir a la iglesia porque es domingo, porque toca. Pero en realidad, ¿será que lo estoy haciendo con intención? ¿Y cómo cambia cuando yo en la mañana, antes de ir a la iglesia, me pongo delante del Señor y le digo, Señor, yo no quiero ir a la iglesia solo por cumplir. Yo quiero ir a la iglesia para poder honrarte, para poder glorificarte, para poder alabarte, para poder recibir tu palabra, que es lo que me alimenta. Y fíjense que cuando uno hace su proceso ese, de veras, de meterle intención a esa actividad, uno llega a la iglesia y verdaderamente, yo les voy a decir, desde mi experiencia, siento que mi corazón está más preparado para recibir la semilla que el Señor tiene para mí. En cambio, a veces solo llego y uno tal vez está hasta preocupado, como decía Frank, estamos tal vez en la iglesia, pero pensando en otras cosas. Miren, podemos pensar en 1000 cosas. Entonces, el meterle esa intencionalidad saludable de decir, Señor, voy a orar, pero de verdad quiero orar, quiero encontrarme contigo. Quiero platicar contigo, no solo es que voy a orar porque es que toca, ¿verdad? O leer la Biblia, bueno, es que voy a cumplir con mi plan de lectura. Con mi ritual. Miren, yo no soporto atrasarme en mi plan de lectura, por ejemplo. Y a veces caigo en esa trampa, de decir, es que tengo que estar al día. Sí. Y sí, qué rico estar al día, pero al final no es solo estar al día, pero es como ni me acuerdo de qué. En cambio, Señor, por favor, permíteme, verás, quiero escuchar tu palabra, quiero. Entonces, creo que al meterle esa intencionalidad que solo el Señor puede darnos, las cosas cambian. Esa ha sido mi experiencia. Y yo quiero solo retomar el versículo 25 de la lectura que leímos el día de hoy, que dice, mientras dormían los trabajadores, vino el enemigo y sembró cizaña en el trigo. Y miren, queridos amigos, el ser humano estamos hechos para buscar información, para estar viendo nuevos mensajes, nuevas tendencias. Y entonces yo te quiero decir, si tú no tienes la disposición de recibir la palabra de Dios, de tener esa semilla y estar buscándola, entonces lo que va a pasar es que el enemigo va a venir y va a comenzar a meterte otro tipo de información, otro tipo de tendencias, otro tipo de forma de pensar. Porque aquí dice claramente, mientras dormían los trabajadores. Y es que a veces nos podemos dormir en el sentido de no buscar la palabra de Dios. Y entonces el enemigo busca ese espacio y comienza a meter cizaña en nuestro corazón. Y ahí es donde está la advertencia. Y por eso es que Jesús da la otra parábola y dice, tengan cuidado, hay que buscar la semilla. El Padre está dispuesto a darla, ya la ha dado a través de su Biblia, de su palabra de Dios, su revelación. Pero tenemos que tener cuidado porque si no el enemigo puede meter la cizaña en nuestro corazón. Así que yo creo que es tiempo de que oremos por esto para que realmente el Espíritu Santo siempre nos esté dando las alertas, que el Espíritu Santo nos esté indicando constantemente, Frank, tenés que buscar la palabra de Dios, ya sea a través del plan de lectura bíblico, ya sea a través de un mensaje, de un podcast, pero constantemente tenemos que buscarla porque si no, el enemigo puede ocupar ese lugar y poner cizaña en nuestro corazón. Así que, queridos amigos, oremos en este momento. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación que tú la has dado completamente y ahí podemos encontrar todo. Es la semilla verdadera. Y pedimos que en esta mañana, en esta oportunidad, nosotros tengamos ese espíritu, esa actitud de buscar constantemente tu palabra de verdad, tu palabra de guía, tu palabra que nos alumbra nuestro camino. Así que ayúdanos a hacer tierra fértil, a hacer esa tierra donde la palabra va a llegar a nuestro corazón y vamos a producir fruto en las diferentes áreas de nuestra vida. Así que te lo pedimos, te lo rogamos y sabemos que a través del Espíritu Santo tú vas a contestar, tú nos vas a animar, tú nos vas a estar recordando constantemente de que solamente en tu palabra tenemos la verdad, la vida y por eso lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Vaya con Dios. Escuche lo que la autora nos dice el día de hoy. No te ofendas por los problemas. Iniciemos hoy con esta frase de Brand Hansen. Si constantemente te sientes herido, ofendido o enojado, deberías evaluar sinceramente tu ego inflamado. Al respecto de este tema, Jesús relata una parábola acerca de un granjero que estaba sembrando semillas
en Marcos capítulo 4. Dice la autora, el granjero representaba al Espíritu Santo. Y queridos amigos, aquí solo quiero hacer un comentario. La autora está tomando Marcos de referencia, pero en Mateo, específicamente en el capítulo 13, verso 37, dice que el granjero es el Hijo del Hombre, es Jesús. Así que el granjero, voy a releer nuevamente bajo la perspectiva de Mateo, el granjero representaba a Cristo Jesús y la semilla simboliza la palabra de Dios. En la palabra, Jesús habla acerca de que la tierra donde se siembra la semilla y la tierra representa las diferentes condiciones de los corazones de las personas. Cuando algunas personas oyen la palabra de Dios, Satanás, nuestro enemigo, llega de inmediato para arrebatar ese mensaje. Eso sería como una semilla que es arrastrada antes de que pueda echar raíces en la tierra. El enemigo puede hacer eso de diversas maneras. Por ejemplo, a Satanás le encanta distraernos cuando estamos intentando estudiar la palabra de Dios, de modo que no nos enfoquemos en lo que nos enseña. O tal vez oímos la palabra, pero poco después perdemos los nervios, nos enojamos y olvidamos lo que escuchamos. O quizá oímos la palabra y la olvidamos rápidamente debido a alguna otra razón. Las maneras que Satanás concibe para robar la palabra son demasiadas y son numerosas. Jesús también habla de la semilla que se siembra en el terreno pedregoso. Esto representa personas que reciben y dan la bienvenida a la palabra de Dios con alegría, pero solo permanecen durante un tiempo porque no permiten que la palabra profundice en sus corazones. Cuando llegan problemas o surge persecución debido a la palabra, se ofenden de inmediato, les desagrada, están indignados y resentidos y tropiezan y se apartan de su enseñanza. Las personas que tienen el ego inflado, escuche bien, las personas que tienen el ego inflado a menudo se indignan cuando tienen este tipo de problemas. Tal vez alientan a las personas que están batallando y les dicen que confíen en Dios. Pero si la dificultad les sucede a ellos, se sienten ofendidos. Aunque no se ve en sí mismo de este modo, creen que son superiores y son más maduros espiritualmente que los demás. Y por lo tanto, no deberían de tener los problemas que tienen las otras personas. La palabra ofensa viene de la palabra griega candalón. Esto describe la parte de una trampa donde se pone el cebo para atraer al animal hacia la trampa. Si estás intentando pescar, tú pones cierto tipo de cebo en el anzuelo. Si estás intentando atrapar a un ratón, pones en la trampa queso o cualquier otro bocado que pudiera gustarle al ratón. Satanás usa una táctica parecida. Nos atrae con ofensa, esperando llevarnos a un estado de amargura, resentimiento, falta de perdón o cualquier otra respuesta negativa. La vida nos ofrece muchas oportunidades para ofendernos, pero la Biblia nos dice que no nos ofendamos y seamos lentos para enojarnos. Si alguien nos ofreciera veneno, no lo aceptaríamos. Y si la ofensa, el resentimiento, la falta de perdón, la indignación y la amargura envenenan nuestra vida espiritual, entonces envenenan nuestras actitudes y nos roban el gozo y la paz. Cuando el enemigo nos tienta a ceder a esos venenos espirituales, no deberíamos tomar parte de ellos. Una ofensa también se considera una piedra de tropiezo, algo con lo que tropezamos y caemos. Se hace referencia a Dios como una roca en relación a los creyentes y a los incrédulos. Pero escuchen bien esto, para los creyentes, Él, es decir, el Señor, es la roca de nuestra salvación. Pero para los incrédulos es una roca en la que tropiezan y les hace caer por su propia ruina. Las personas pueden poner su fe en Dios y recibir vida eterna, o al contrario, pueden tropezar en Él y enfrentar el juicio eterno. Las personas pueden referirse a sí mismas como cristianas y asistir a la iglesia. Todo en la vida puede que vaya bien para ellas hasta que la palabra de Dios confronta una conducta a la que no están dispuestas a renunciar. En ese momento, Jesús se convierte para ellos en una piedra de tropiezo. Caen o, como solemos decir, se apartan. Creo que nos sorprendería saber cuántas personas están enojadas con Dios debido a una situación dolorosa de lo culpan a Él. Simplemente no entienden cómo o por qué Dios pudo permitir que le sucedieran esas circunstancias. Escuché una ilustración en un sermón acerca de un hombre cuyo hijo tenía cáncer y aunque el hombre y muchas otras personas oraron para que el muchacho fuera sanado, finalmente murió.
El hombre se enojó con Dios y le dijo, ¿dónde estabas cuando mi hijo murió? Dios le respondió, en el mismo lugar donde estaba cuando murió el mío. Qué buena respuesta, ¿verdad? Ok, no entendemos por qué le suceden cosas malas a personas buenas, por qué mueren personas muy jóvenes o por qué ciertas personas sufren diversas enfermedades. Yo no afirmo tener las respuestas a estas situaciones difíciles, dice la autora, pero he tomado la decisión de confiar en Dios incluso cuando no entiendo ciertas circunstancias, porque sé que Él es bueno y hace que todas las cosas obren para bien de a quienes lo aman. Romanos 8:28 cita la autora. Bastante desafiante lo que Joyce Meyer nos comparte en esta lectura y quiero contarles que hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en el salón de clases. Ustedes vieron la película de Dios no está muerto, la primera. Sí. Y resulta que estaba en el salón de clases y el catedrático se confesó ateo y a los que éramos cristianos nos iba un poquito mal. Y entonces un día conversando con él fuera de la clase, le digo yo, ¿y usted nunca creyó en Dios? Y él me respondió y me dijo, yo fui creyente como vos, me dijo. ¿Y qué pasó? Le dije yo, ¿qué sucedió? Mi mamá tuvo cáncer y él no hizo nada. Entonces, para mí murió allí. Y lo menciono por la circunstancia de lo que él habla, ¿verdad? Que muchas veces nuestros corazones están heridos, nuestra tierra no está apta para recibir la semilla, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de escuchar, pero no todos tenemos la capacidad de hacer que la semilla dé fruto en nuestro corazón porque no estamos adecuados y podemos estar con ese corazón dañado, ¿no? Dios no hizo lo que necesitábamos y estar heridos. Y creo que muchos allá pueden estar del otro lado en esa misma situación. Totalmente. Y justo como terminaba la autora diciendo, ¿verdad? Tal vez no vamos a poder explicar todas esas situaciones difíciles, dolorosas, de duelo, enfermedad o situaciones complejas que muchos de nuestros amigos o incluso nosotros hemos vivido. Pero hay una verdad y es que Dios es bueno y todo el tiempo nada. Dios es bueno, no. Quería decir este último donde terminaba diciendo, Él es bueno y hace que todas las cosas obren para bien de quienes lo aman. Incluso las cosas más difíciles a los que lo amamos a Él, no es que Él haga que pasen las cosas malas, estamos en un mundo caído, pero Él sí puede, si nosotros nos rendimos a Él, que eso nos ayude para bien a los que lo amamos a Él. Y no hay otro lugar a donde yo lo invitaría a correr. Creo que en las dificultades, justo en la enfermedad, justo en el dolor del duelo de una pérdida, no entiendo dónde más podríamos correr, siendo honestos, sino a los brazos del Señor, donde vamos a encontrar sanidad, donde vamos a encontrar la paz, donde vamos a encontrar el gozo. Porque muchas veces al alejarnos de Dios, encontramos aún más dolor, aún más amargura, aún situaciones más difíciles que nos hunden más. Así que yo los invitaría a correr al Señor. Creo que es difícil, tampoco quiero decir que es fácil procesarlo, pero Dios es bueno. Dios es bueno. Retomando lo que dijiste, sí, efectivamente hay muchas personas que se quejan o se alejan de Dios cuando realmente no hubo una solución concreta a lo que ellos estaban pidiendo. Pero yo creo que todo parte de la expectativa inicial por la que buscaste a Dios. Muchos buscan a Dios como el genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Dice, yo busco a Dios porque necesito que me pase esto y a lo mejor funcionó la primera vez, pero la segunda vez viene el cáncer, hay un accidente, qué sé yo, cualquier circunstancia difícil y entonces uno se quedó con esa perspectiva de froto la lámpara y entonces que salga otra vez el genio y que se solucione. Y como no se solucionó, entonces la lámpara dejó de funcionar. Los 3 deseos famosos de Aladino. No llegaron. No llegaron y entonces desechó la lámpara. Y entonces yo creo que es un tema de cómo entendemos a Dios, cómo entendemos el carácter de Dios, cómo hemos entendido, cómo nos enseñaron quién es Dios. Pero cuando entendemos cosas como las que está diciendo Florecita, de que realmente Dios es el Dios soberano, donde Dios tiene el control de la historia, donde Dios en medio de las pruebas nos va a susurrar, nos va a hablar, en medio del sufrimiento nos va a fortalecer, nos va a hacer crecer.
Si yo entiendo todo eso, entonces yo tengo una mejor actitud de cómo pasar por ese proceso de una prueba, de un sufrimiento. Y fíjense que las pruebas, el Señor lo que nos presenta en su palabra es eso. Las pruebas al final son personales y por lo tanto son, por decirlo de alguna manera, hechas a la medida para cada uno de nosotros. Yo no puedo venir y decir, sí, es que lo que pasa es que a tal le va a tocar una prueba más dura porque es como que ya está preparado. Mire, las pruebas para nosotros siempre van a ser pruebas. Eso no tiene que ver con el tamaño de la prueba, sino probablemente con el momento en la prueba, por la circunstancia que estoy viviendo. Eso para mí se va a convertir en una prueba. Y entonces a mí me gusta mucho porque hay una persona, me acuerdo hace muchos años, lo explicó y decía, ese desierto, ¿verdad? Que la palabra nos habla, ¿verdad? Ese tiempo de desierto, de prueba, decía, es la tierra de en medio. Y es ese momento en el que uno siente como, o sea, ya no estoy al principio, todavía no veo el final y estoy metido en este momento. Y eso no podemos decir si es grande la prueba, pequeña la prueba. Para nosotros es una prueba, ¿verdad? Entonces, el poder confiar en el Señor en ese tiempo creo que es definitivamente lo que hace la diferencia. Y como ustedes decían, el creer que Dios es bueno. Pero no solo decirlo, sino verdaderamente creerlo. Yo se los digo porque yo no voy a venir aquí a presentarme como el santo de que nunca ha tenido dudas, de que siempre ha recibido las pruebas de parte del Señor, ¿verdad? Como un campeón. Yo he tenido grandes dudas. He tenido momentos en los que yo verdaderamente le digo, Señor, no entiendo. Señor, yo no sé por qué estás permitiendo esto. Y yo he tenido momentos de veras que llego con mi papá, como yo le digo, Señor, si tú eres mi papá, yo tengo la confianza de llegar como hijo y decirte, papá, yo no entiendo. O sea, no sé por qué lo permites. De verdad no estoy viendo el final. No sé qué está sucediendo. Pero al final es eso. Llegamos y tenemos que, creo yo que como hijos poder decir, ok, Señor, gracias porque me permites expresar todo lo que siento, pero al final decir, pero reconozco que eres bueno. Y si tú eres bueno, lo que estás haciendo y permitiendo es para mi bien. Si tú eres bueno, lo que tú estás permitiendo es para que yo salga de aquí de una manera diferente, que salga aprobado, que verdaderamente haya crecido durante este tiempo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Yo no puedo venir y decirle, mire, y si lo hace así, entonces va a salir de su prueba. No, yo he visto personas salir de pruebas tremendas, he visto personas quedarse en cosas menores. No se trata de la prueba, no hay que ponerle como que, no sé, enfocarse en el tipo o en la forma o en el tamaño de la prueba. Es permitirle al Señor decir, ok, Señor, si esto me está probando a mí, gracias porque sé que tú quieres lo mejor para mi vida y salir aprobado, ¿verdad? Y tal vez yo solo agregaría ahí, Ricky, es que en medio de la prueba tal vez lo que importa es el tipo de pregunta que tenemos que hacerle a Dios. Tal vez no es hacer la pregunta, ¿por qué Dios? Porque eso es lo primero. Por lo menos a mí me ha pasado en medio de la prueba, el sufrimiento. ¿Por qué Dios me estás permitiendo que pase por esto? Yo he aprendido que la pregunta correcta que hay que hacerle a Dios es, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios estás permitiendo que yo pase por esto? Algo me tienes que enseñar, algo quieres cambiar en mí, algo quieres transformar. ¿Para qué? Y ahí es donde está. Al hacer la pregunta correcta vamos a encontrar la respuesta correcta, porque después al final de la prueba, al final del sufrimiento vamos a decir, ya entendí, es que Dios lo permitió para esto y no el por qué, porque realmente el por qué. Y recuerdo mucho, y la semana pasada hablábamos de esa actitud tan linda de Job, ¿verdad? Y terminábamos, me acuerdo, hace una semana diciendo, Job pasó por cosas verdaderamente difíciles, cosas muy, muy duras. Y al final al convencimiento que llega es decir, y a mí es el deseo de mi corazón, es poder decir, ala, Señor, de oídas se había oído. Yo tenía una idea de quién eras, pero ahora te conozco realmente, ahora mis ojos te ven. Y entonces ahí es donde podemos decir, valió la pena. No es, ay, qué rico fue o qué alegre. No, pero decir, valió la pena porque ahora lo conozco. Totalmente. Yo quiero leer esta última frase que también hace, o que nos menciona la autora de este papá, ¿verdad? Que le dice, Señor, ¿dónde estabas? O sea, ¿dónde estabas cuando mi hijo estaba enfermo de cáncer y murió? ¿Dónde estabas cuando mi hijo murió? Y pues hacen esta historia donde dice que Dios le responde en el mismo lugar donde estaba cuando murió el mío. El Padre sigue estando sentado en el trono, Él sigue siendo Dios a pesar de nuestras dificultades y de nuestros momentos más difíciles, y por eso es que a Él sí podemos correr. Y por eso tenemos que aprender a abrazar esas semillas donde aprendemos a conocer quién es Dios.
como bien decía Pastor Frank, no, ¿quién creo yo que es Dios o qué es lo mejor que Dios debería de hacer en mi situación? O esas recomendaciones, sino es de verdad rendirme a ese Dios todopoderoso que dejó que su hijo muriera por amor a ti, por amor a mí, por amor a tus hijos, por amor a nuestras familias. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que hoy nuestra tierra esté abonada, que queremos conocer su carácter, que queremos conocer quién es Él y queremos caminar en estas situaciones difíciles reconociéndolo solo a Él? Así que, ¿por qué no oramos? Padre, Señor, te damos gracias esta mañana porque podemos correr confiadamente ante tu trono de gracia y de gloria, Señor. Hoy estamos siendo confrontados con tu verdad, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres amoroso, que tú siempre eres bueno, Señor. Pero el dolor de la vida, del mundo caído en el que estamos, Señor, de nuestras preocupaciones, se han llevado muchas semillas, Señor, y han hecho tal vez que nuestros corazones, el corazones de nuestros amigos, se hayan endurecido, Señor, estén llenos de piedras o tal vez incluso la tierra esté árida, Señor. Pero hoy queremos pedirte, como tú, el buen sembrador, que trabajes nuestra tierra y permitas que esta verdad que hoy reconocemos, que tú eres bueno, Señor, en todo tiempo y nos amas, por eso enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Que hoy podamos entregarte nuestro corazón para que tú trabajes en medio de esta prueba, en medio de este desierto, en medio de este día, lunes que empezamos, Señor, para que tú hagas tu obra perfecta y podamos dar fruto al 100%. Te lo pedimos, Padre, puestos de acuerdo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ya regresamos con más de Vaya con Dios. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Así que la autora empieza diciendo, Dave y yo tenemos un rol en el patio de nuestra casa y probablemente tiene 50 años o más, tiene raíces profundos y cuando llegan las tormentas nunca se destruye ese árbol. Sus ramas y sus hojas puede que sean movidas por el viento o incluso que se rompan ocasionalmente, pero el árbol mismo se mantiene firme. La palabra de Dios dice que debemos de ser como robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Isaías 61:3. Dios es glorificado cuando nos mantenemos firmes y confiamos en Él durante las pruebas en nuestra vida. Cuando enfrentamos problemas, recuerda seguir obedeciendo a Dios y confiando en Él para que te muestre qué hacer o qué de algún modo debemos de eliminar. Dios les dijo a los israelitas que los condujo por el desierto para probarlos y ver si guardarían sus mandamientos. Durante su viaje por el desierto, Dios enviaba comida que descendía del cielo cada día. Esta se llamaba maná. Maná. Esto les enseñaba a confiar en Dios para recibir su provisión diaria. Tenían que confiar en Dios para saber que llegaría más alimento al día siguiente. Aunque nos gusta saber qué nos deparará el futuro, igual que los israelitas, yo no sé si a usted le pasa eso, pues, pero a mí de vez en cuando. Debemos aprender a confiar en Dios cada día. Muchas personas son como los israelitas de antaño. Son tentados a quejarse y a murmurar cuando enfrentan dificultades. Durante los 40 años que Dios condujo a los israelitas por el desierto, experimentaron muchas dificultades y su respuesta fue quejarse y culpar a Dios y a Moisés. Su respuesta a las pruebas no fue positiva. De los 600,000 hombres, sin contar hombres, mujeres y niños que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Y lo más curioso del pueblo de Israel es que comenzaron a quejarse y a murmurar desde el inicio, ¿verdad? Desde que empezó. Ha pasado un buen tiempo y a veces así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, sigamos con la lectura. Dice la autora, si deseamos experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios, no tendremos que ser como los israelitas durante su tiempo de prueba. Podemos aprender de ellos si queremos y podemos decidir no repetir la conducta que ellos mostraron. Su patrón era murmurar, quejarse y culpar hasta que las cosas se ponían tan difíciles que se daban cuenta de que habían pecado.
Entonces finalmente se arrepentían de su pecado y Dios volvía a bendecirlos otra vez. Después de un tiempo regresaban otra vez a la murmuración, la queja y la culpa. Repitieron ese proceso durante los 40 años que pasaron en el desierto. Su viaje por el desierto debería haber tomado solamente 11 días, pero Dios los llevó por la ruta larga porque sabía que si llegaban a la tierra prometida y veían la guerra que tendrían que enfrentar, se darían media vuelta y huirían. El camino más corto y más fácil para atravesar una situación no siempre es el mejor camino. Los israelitas necesitaban raíces y el único modo para que las obtuvieran era que Dios los llevara a atravesar circunstancias que desarrollaran su confianza en Él. Cuando Josué finalmente los condujo a la tierra de Canaán, tuvieron que derrotar a los ocupantes de la tierra antes de poder ocuparla ellos. Los israelitas tenían que estar preparados para la guerra cuando entraran a Canaán. Dios utilizó sus pruebas en el desierto para prepararlos para las batallas y el trabajo que ellos tenían que hacer por delante. Igual que ellos, nosotros debemos estar preparados para mantenernos firmes contra los ataques del enemigo, en este caso, el diablo. Por favor, toma tiempo para leer este pasaje de la Escritura con atención y pensar en lo que podemos aprender de él. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Es lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versos 8 al 10. Y saben, más adelante en la lectura, Joyce Meyer habla y dice que nosotros deberíamos ser como robles. En la lectura del libro, ella pone el ejemplo y dice que deberíamos de ser como robles. Y quiero mencionarlo porque, digamos, decir que somos como robles suena heroico, ¿no? Decir que vienen las dificultades y todas las cosas y que uno permanece... Se te caen unas cuantas pecho hojas. en alto y todo. Y yo reflexionaba y digo, sí, algunas veces he terminado mis batallas como un roble, pero la verdad es que la mayoría de las veces las he terminado más como una palmera. Y por ahí le pedí a producción que me ayudara buscando algo para ilustrar lo que quiero decir. Ahí está el video de una palmera recibiendo fuertes vientos y esta palmera está gruesa, ¿verdad? Yo creo que soy una palmera más delgada. Esas que se sangolotea. Se doblan así. Se doblan. Pero digamos, ahí está, miren esa, se dobla. Pero el dato curioso es que aunque se doblan, no se caen, no se quiebran. Suelen tener también raíces. Dice, yo estaba investigando un poco, las palmeras dice que no tienen raíces profundas como un roble, sino que se expanden en lo horizontal y pueden llegar hasta tener 30 metros de raíces a lo horizontal. Y entonces son fuertes porque sus raíces son grandes también. Y yo pensaba y digo, yo creo que muchas veces he sido como una palmera. He sentido que ya no puedo y he sentido que el viento me va a quebrar. Pero cuando he sido como un roble y también cuando he sido muchas veces como una palmera, ha habido el mismo me ha sostenido. Y es el Señor. Y yo quiero recordarte a ti que estás escuchando, de repente hoy te sientes como una palmera que está recibiendo el azote de un huracán y que ya no puede y que se está doblando y dice, me quiebro. El que nos ha sostenido a nosotros te sostiene a ti también y no te vas a romper si Él es tu raíz, ¿verdad? Si Él es tu fundamento. Y creo que eso es lo importante, ¿verdad? Porque puede que hoy estemos así, doblados, nos vamos ya, pero necesitamos tenerlo a Él como fundamento, como nuestra raíz, porque de lo contrario, sí nos vamos a quebrar. Así es. Y pensar que no estamos libres o exentos de. No hay nadie que esté libre de una situación difícil en el que, como el pueblo de Israel, podamos, como bien decía él, murmurar, quejarse y hablar y comportarse como ellos lo hicieron, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones y tal vez lo humano, lo carnal, diría yo, sería murmurar, ¿verdad? Murmurar en contra de Dios. Pero al contrario, el recordarnos que nosotros somos esos árboles, esas palmeras que va a pasar situaciones difíciles, pero que, como tú decís, tenemos que estar fundamentados en el Señor. Y había algo que me llamaba a mí la atención cuando estábamos leyendo, y es que cuando habla acerca del fruto y cuando dice da fruto,
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno, es una forma verbal usada que indica una acción continua. No dice ya dio fruto, está dando fruto o dará fruto, sino es un verbo que continúa. Y eso nos habla a todos los que decimos, no, yo ya viera que ya pasé, ¿verdad? Ya di el fruto. Usted no ya dio el fruto. Nosotros tenemos que estar en continuo dar fruto. Y eso me hacía meditar acerca de la condición de mi corazón. Y cuando vienen esas situaciones difíciles, debo confesar que cuando me siento confrontada por una palabra, lo primero que digo es, seré yo, Señor. O sea, de verdad, yo, Flor de Cícena. No, de verdad. Y uno empieza, Señor, ¿verdad? Y le doy 1000 vueltas, ¿verdad? A tratar de decir, de plano no soy yo. Pero el tener esa tierra donde estoy dispuesta a abrir el hoyo y decir, no, quiero que esta semilla entre. Porque yo no es que di fruto, yo quiero seguir dando fruto, quiero seguir creciendo en ti, Señor. Toda tu palabra, si es viva y eficaz y es más cortante, yo quiero que entre y haga el trabajo que tú quieres hacer conmigo. Quiero seguir creciendo, quiero cada vez ser más como tú, quiero tener una relación más estrecha, más contigo. Y entonces, ¿saben qué es otra manera de verlo? Es otra perspectiva donde nosotros podemos entrar en continuo crecimiento con Dios. En el momento en que usted se sienta confrontado por una palabra, humanamente usted va a querer murmurar, decir, no soy yo, usted hacerse loco, pero ¿sabe qué? ¿Qué tal si toma la otra perspectiva y le dice, Señor, me estás hablando a mí, Padre? Trabaja en mi corazón. Y justo yo les puedo decir, en ese proceso estaba estas últimas semanas. Estaba escuchando una prédica, estábamos en una reunión y dije, no, eso yo ya lo pasé. Uf. Ojalá lo escuche Hace rato. alguien más. Se lo voy a mandar a... Se lo voy a mandar a mi amiga, va a decir. Y yo empecé y dije, no, Señor, Padre, ¿y si soy yo? ¿Y si mi tierra está dura en esta ocasión y estoy diciendo no, que no entre la semilla? No, yo, Señor, yo quiero abrir mi corazón y que tú trabajes. Así que creo que es una actitud que podemos tener continuamente para no entrar en la queja del Señor. Yo quiero retomar el tema ahí del sufrimiento, porque sé que muchos de nosotros tal vez estamos pasando una época difícil del sufrimiento o la hemos pasado. Y a mí me gustaría decirles que realmente no vamos a pasar alguna otra prueba o otro tiempo de sufrimiento. No lo podemos decir. Definitivamente tenemos que estar preparados. Y tal vez la primera reacción que yo recomendaría, y es por experiencia propia, es de no sorprendernos cuando venga la prueba o el sufrimiento. O hacernos la pregunta, siempre con las preguntas, ¿verdad, Ricky? Hacernos la pregunta, ¿por qué en este momento me está pasando si estoy yendo a la iglesia? Si soy un santo. Si soy un santo. Mire, se me mira ahí la unción. Y entonces, ¿por qué? ¿Y por qué he de sufrir? Y me gustó lo que dijo la autora, ¿verdad? De la respuesta que le dieron cuando el hijo se murió, ¿verdad? Y el sufrimiento. ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando eso? Y es en Cristo Jesús también estaba pasando lo mismo. Y es que nada más y nada menos que el Dios encarnado, ¿sí? Pasó un sufrimiento que ninguno de nosotros ha pasado y ni vamos a poder pasar. O sea, Jesús realmente tuvo un sufrimiento, primero físico. Y alguno podrá decir, yo estoy casi igual que Jesús en ese sentido. Pero luego está el sufrimiento emocional y luego está el sufrimiento ilegal que tuvo el Señor, ¿verdad? Que lo acusaron, etcétera, etcétera. Pero sobre todo estuvo el sufrimiento espiritual. ¿Y qué me refiero a eso? Que a Él le fueron imputados todos los pecados, el tuyo y el mío. A Él siendo justo, siendo santo. Entonces no hay ninguno de nosotros que va a poder sufrir a la altura, al nivel de que lo hizo Cristo Jesús. Y entonces tenemos el mejor modelo, tenemos el mejor ejemplo. Dios conoce, entiende el sufrimiento porque Él lo pasó ahí en el proceso de la cruz. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender, nos podemos identificar. Dios comprende nuestro sufrimiento, pero en medio de eso, como decías Julio y Florecita y Ricky, tenemos que estar unidos a Él, permanecer en Él, porque Él en medio del proceso nos va a ir enseñando y luego, como dice Santiago capítulo 1, después de la prueba nuestra confianza va a crecer en Él,
va a crecer todavía más y vamos a salir más fortalecidos. Y toma tiempo, ¿verdad, Frank? Porque lo que pasa es que todos queremos las cosas instantáneas, pero en realidad el crecimiento toma tiempo si nosotros queremos que ese crecimiento rinda el fruto que esperamos, que sea algo duradero, que sea algo que verdaderamente pueda sostenerse en el tiempo. Ser esa palmera, cuando ahorita Julio nos hablaba, ¿verdad?, de un árbol grande o una palmera, en realidad lo que la sostienen son sus raíces, y las raíces no se pueden forzar para crecer, necesitan tiempo y necesitan adversidad por ejemplo, con el tema del viento. Mientras más viento, más se desarrollan las raíces porque se preparan para poder sostenerse en esas adversidades del clima. Si ustedes ponen a una palmera a crecer en un espacio donde no hay viento y lo ponen en unas condiciones perfectas, esa palmera al primer viento se va a caer porque no desarrolló suficientes raíces. Y fíjense que es bien interesante porque yo escuchaba a una persona hace mucho tiempo que decía, mire, si usted quiere verdaderamente plantar algo que dure, o sea, siembre un roble, pero le va a tomar, o sea, verlo ya grande le va a tomar 70, 100 años, ¿verdad? Pero si quiere algo rápido, siembre un champiñón, decía, o sea, en unas pocas horas usted va a tener un champiñón, pero no dura, ¿verdad? O sea, se va a secar, se va a desaparecer en muy poco tiempo. Entonces, verdaderamente tomarlo desde esta perspectiva, ¿verdad? Como Frank nos decía, o sea, verdaderamente, ok, Señor, venir y decirle, muéstrame, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito en esto? O sea, y que verdaderamente entonces lo tomemos desde la perspectiva correcta y le permitamos al Señor crecer. Y yo solo quisiera leer, fíjense que hay pocas definiciones o pocas, el Señor en su palabra a veces nos deja como que escondidos tesoros para que los busquemos, y hay otros que nos da así como definiciones o nos explica específicamente qué es lo que significa algo. Y fíjense que en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, creo que desde mi perspectiva es Dios diciéndonos aquí que es una definición de lo que es un desierto. O sea, aquí está. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías o no guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y para mí en momentos de mi vida han sido verdaderamente tan importantes regresar a Deuteronomio 8. No se imaginan ustedes, he regresado muchas veces porque le digo, Señor, es cierto, tienes razón. O sea, ¿qué hay en mi corazón? Cuando yo estoy yendo a la iglesia, cuando yo sirvo al Señor, cuando yo me porto bien y viene una adversidad, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Honestamente, muchas veces viene ese resentimiento de decir, alá, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, entonces, ¿cómo permitís esto? Significa, ¿qué hay en mi corazón? No, aquí hay una relación transaccional. Yo te doy, tú me das, ¿verdad? Hemos escuchado, y le decía a una persona muchas veces, hemos escuchado incluso oraciones que es, bueno, Señor, en lo que yo me encargo de tus asuntos, tú te encargas de los míos. O sea, suena muy bonito, pero ¿será bíblico? Y yo sé que, pero entonces a mí el Señor me ha trabajado muchísimo en mis motivaciones. Y es, Señor, yo no te sirvo por lo que me das. Yo últimamente he estado con eso, ustedes, y por eso se los digo de corazón, porque he estado, Señor, yo no te sirvo por lo que me das. Yo no te sirvo para que me vaya bien los negocios. Yo no te sirvo para que me vaya bien en la investigación. Yo te sirvo porque te amo y porque me das el privilegio de hacerlo. Entonces lo hago, pero lo tengo que hacer con una motivación pura, porque el Señor, cuando permite las aflicciones, es cabal para ver qué es lo que hay en mi corazón. Si habremos o no guardar sus mandamientos en esos momentos. Porque cuando las cosas van bien, guardar sus mandamientos es bien fácil. Sí. Pero cuando viene la adversidad, en ese momento es cuando uno se pone a prueba literalmente y uno dice, ok, tomo el atajo, miento, hago, ¿verdad? ¿O no? Ahora, ¿sí? Solo quisiera hacer una aclaración, porque en todo lo que hemos hablado en esta mañana, hemos hecho la connotación de que el sufrimiento viene de parte de Dios. Y sí, hay ciertas pruebas que Dios determina en nuestra vida, pero no todo sufrimiento o no toda prueba es culpa de Dios. La autora le habla mucho acerca de Satanás. Y también es cierto, a veces el enemigo ataca, pero hay sufrimientos que van a depender de mí mismo. Es decir, para que usted me entienda, por ejemplo, que si aquí tuviera una botella de tiner o de gasolina, y yo la tomo, ¿sí? Me la tomo completamente, voy a sufrir. Claro que voy a sufrir, voy a estar en el hospital, voy a tener grandes lesiones al final, pero eso fue producto de mi concupiscencia, dice la palabra de Dios, fue producto de los deseos de mi carne, fue
algo que yo deliberadamente hice. Y estoy haciéndolo con una botella figurativa de tiner, pero a veces nosotros podemos tomar decisiones malas en contra de la voluntad de Dios, en rebeldía. Y eso lógicamente va a tener consecuencias y va a haber sufrimiento. Entonces, quería hacer la aclaración, que no todo sufrimiento, no toda prueba viene de Dios, porque si no, entonces es bien fácil, ¿verdad? Yo deliberadamente cometo algo que no está bien y después digo, ay Dios, ya viste por qué me estás permitiendo sufrir esto. Y no es así. Sí. O sea, hay una parte de responsabilidad nuestra en ciertas acciones. Y gracias que lo mencionas, precisamente quería hablar de eso, porque podemos estar tentados al escuchar del tanto de sufrimiento. Dios me manda sufrimiento. Pensar que Dios es un Dios cruel y sádico, ¿verdad? Que trabaja más en hacerme sufrir que en bendecirme y en amarme. Pero Dios no funciona así. Creo que Dios utiliza nuestras malas decisiones, incluso nuestra desobediencia, lo que el mundo caído nos hace sufrir. Incluso cuando queremos portarnos bien, leíamos el pasaje de Primera de Pedro, anda uno como león rugiente viendo a quién se devora y entonces va a hacer todo lo posible para arruinarnos la vida. Y el Señor utiliza todas esas cosas y para utilizarlas para bien, ¿no? Para acercarnos a Él. Y eso es lo que Él hace. Pero Dios no es un Dios cruel y sádico que está disfrutando nuestro sufrimiento y que diga, qué bueno que vino porque aquí le manda este sufrimiento. No, Dios no es así. No es así. ¿Será el mundo? ¿Será Satanás? ¿Será mi carne? Así es. Sí. ¿Verdad? ¿Seré yo mismo? Tenemos que hacer la pregunta, ¿verdad? Ajá, y buscar al Señor, creo yo, ¿verdad? Y encontrar. Y hablábamos cuando estábamos en una pausa acerca de la importancia del corazón, ¿verdad? Usted pregunte cómo está su corazón y en todo este tiempo que hemos estado del programa hemos estado hablando de la condición de la tierra, de cómo está para recibir esa semilla que trae el sembrador que quiere colocar en nuestra tierra. Yo le pregunto cómo está su tierra, cómo está ese corazón cuando se acerca a Dios, incluso en las dificultades, cómo reaccionamos nosotros ante estos procesos difíciles. Y yo le voy a decir algo, nosotros acabamos de pasar por un momento de enfermedad en nuestra casa e inicialmente con mucha fe y el Señor aquí. Pero ¿saben qué? Cuando empezaron a pasar las semanas y los meses, yo le digo, empezaron pensamientos de Dios, yo sigo creyendo en ti. Y venían pensamientos de decir, ¿de verdad será que Dios sí sana? ¿Será que de verdad Dios es todopoderoso? O sea, y volví a regresar a la palabra y volvíamos a decir mucho a la palabra, todos, mi familia y todos, otra vez a reconocer quién es Dios, a volver a encontrar su palabra, a volver qué es lo que está diciendo. Porque ¿sabe qué? Sí, en momentos difíciles nuestros pensamientos, nuestra carne, el mundo, las situaciones nos pueden alejar de Dios, pero ¿sabe qué? Ese es el momento para entonces volver a regresar, porque va a ser fácil irse en ese camino y irse así. No, Dios es malo, Dios no sana, Dios no es el mismo de ayer, Dios no sé qué le pasó, ya no tiene poder. Pero no, aquí es donde en las situaciones más difíciles volvemos a regresar al Señor. Ricky, ¿algo que agregar? ¿Qué más puedo agregar después de escuchar a Frank? No, es eso. ¿Y saben qué es lo que me gusta? Que Dios en su misericordia, incluso cuando nosotros nos metemos en problemas por nuestra propia culpa o responsabilidad, cuando nos arrepentimos, Dios puede tomar eso y hacer una obra en nosotros, ¿verdad? O sea, eso es lo lindo del Señor. Él no nos deja ahí así como, bueno, Ricky, te metiste en esa y miras cómo salís. Si yo me arrepiento y clamo a Él, Él está ahí para poder ayudarnos. Y al final es eso, ¿verdad? Que nosotros aprovechemos cualquier circunstancia para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, porque lo que queremos es parecernos más a Él. Y para eso tenemos que ir despojándonos de aquellas cosas que están ahí adentro, que verdaderamente afloran, creo yo, únicamente a través de estos momentos difíciles. Porque cuando las cosas están bien, uno no le presta atención. Pero cuando sale eso, es como decir, ay, gracias, Señor, salió esto, ok, te pido por favor que me ayudes a tratarlo, porque no lo quiero tener ahí adentro. Yo necesito preguntarle, ¿cómo está su tierra? ¿Cómo está su corazón? La palabra es la semilla que Dios quiere depositar para que haya fruto en usted. Pero ¿cómo está su corazón? La autora decía, si constantemente te sientes herido, ofendido o enojado, deberías evaluar sinceramente tu ego. Y yo le digo, no solamente su ego, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está la situación de su corazón hoy? Acompáñenme en una oración y hablemos con el Señor. Padre, tú conoces mi corazón, tú conoces mi condición. Tú sabes cómo está mi tierra hoy. Si soy la tierra llena de espinos, la tierra llena de piedras,
o si soy una tierra fértil, una tierra que va a recibir la semilla y va a dar fruto. Yo solo quiero ser esa tierra y a veces puedo confundirme en el trajín de la vida, en el corre, corre de cada día o en medio de los conflictos que he tenido, en el sufrimiento que he vivido y sentir que no puedo más. Yo quiero ser, Señor, hoy como ese roble, como esa palmera que en medio de la tempestad permanece firme, agarrada a la tierra porque tiene buenas raíces. Yo quiero estar cimentado en ti, quiero crecer en ti. Sé tú mi fortaleza, sé tú quien me sostiene. Sé tú, Señor, el que traiga sanidad en mi corazón y arranque toda cizaña que confunda el fruto que debo dar. No permitas que el enemigo siembre cosas equivocadas en mí. Yo quiero crecer en ti y dar fruto de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué se llevan del programa de hoy? ¡Qué lindo! Bueno, yo de último. Muy bien. Ricky. No, el confiar en el Señor, ¿verdad? Y el reconocer que Él es bueno y que aunque las circunstancias a veces no parezcan ser las ideales, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno y sigue amándonos y desea lo mejor para nosotros. Yo solo quisiera leer una cita ahí de C.S. Lewis en su libro El problema del dolor, que dice: Dios nos susurra en nuestros placeres. Es decir, cuando todo va bien, ahí a veces escuchamos a Dios a lo lejos. Dice, nos habla a nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. Es un megáfono para despertarnos, sí, cuando estamos sordos. Ah, qué lindo. Sí. Buenísimo. Y amigos, yo quisiera invitarlos a trabajar en su corazón, en esa tierra, si está siendo árida, si está siendo rocosa, si hay espinos. Recuérdese, eran las preocupaciones de este mundo, era el dinero, era la emoción, el solo oír, el no entender. Y yo lo quiero invitar a que usted le diga, Señor, ¿cómo está mi corazón en este momento? Quiero que trabajes en esta tierra porque quiero que esa semilla dé fruto y mucho fruto. Muy bien, y nos despedimos diciendo lo que decimos todos los lunes, así que súmanse a nosotros y vamos a decir que gracias a Dios hoy es lunes. Lo decimos juntos. Gracias a Dios, hoy es lunes. Mañana a las 6. Vaya con Dios.